Muy buenas noches, doctor Salomón Montesé y compañeros, y en esta ocasión voy a hablar sobre la problemática que afronta la lógica en general y la lógica jurídica en nuestro sistema jurídico ecuatoriano. Para empezar con este enfoque, puedo mencionar que los intentos de relaciones en cuanto a la lógica y con la jurídica, existe un cuestionamiento permanente del pensamiento jurídico. Cuando hablamos pues de la lógica del derecho, y en ello sería sin más que una buena razón para reconocer esa existencia actual en el campo de las ideas. Entonces, esta estructura del razonamiento lógico, donde se incluye el razonamiento, el pensamiento, el concepto, todas esas estructuras, todos esos argumentos vienen a formar lo que es una lógica jurídica. Entonces, la filosofía del derecho ha hecho suya, en este caso, las tesis en absoluta necesidad de la lógica como parte de esa ciencia que estudia esa lógica, a esa certeza y veracidad de la lógica jurídica. Las fuentes del derecho están sujetos a una evolución permanente, derivada de las evoluciones de la sociedad en ese, en ese fundamental y movimiento alternativo al poder político. Entonces, en esta parte se incluye ya, adicional a los movimientos alternativos, tiene mucho que ver lo que es ese poder político que ingresa ya a ejercer cargos mediante los votos populares. Entonces, en nuestro país, las fuentes del derecho han sido aquellas que tradicionalmente corresponden a esa dicha familia jurídica. Las leyes ha sido una fuente formal principal que constituye ese nombre común, tanto que se aplica a este concepto tan importante que embarca el erga omnes. Por parte de esa costumbre, viene a formar esa jurisprudencia y esa doctrina. En el mundo del derecho no es ajeno a los procesos de esa globalización que produce en todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, en cuanto a la globalización, a esos sistemas jurídicos, a esos sistemas de globalización que parten de ese pensamiento humano a formar esa lógica, incluso en esa globalización en todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, la constitución del Montecristi replicó esa corriente antipositivista europea y que finalizó con un desplazamiento, ya que en ese sistema fue fuente formal del derecho. Al establecer que en determinados casos la jurisprudencia tendrá un carácter vinculante y por tanto esa fuente formal viene a transformarse, que es el erga omnes, aumentando su jerarquía jurídica y negando a aquellos que siempre han considerado como una máxima jurisprudencia. La hipótesis planteada en la incomparación de la jurisprudencia como fuente principal de derecho en nuestro país conlleva ciertos niveles de riesgos, puesto que implica el otorgamiento a los jueces de la facultad que genera ese derecho objetivo para la facultad legislativa, sin control de límites claros y ocasiones en los que en esas ocasiones que sin la suficiencia independencia política, o sea, no pueden dependerse por sí solos, dependen siempre de esa jerarquía, de esa democracia que es elegida de un voto popular para esa dependencia con lo que es los límites entre las ocasiones. Las evoluciones históricas que representan a la jurisprudencia, a cada fuente de derecho depende la distribución del poder dentro del Estado. Por ello que en épocas de valor las fuentes están sujetas a cambios profundos como resultados de innovadores
que trasplanten esas jurisdicciones. Fuentes de derechos como fuentes de derechos constitucionales que están enmarcados entre la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina de los tratadistas constituyen las fuentes formales tradicionales del derecho. Y en el valor que se asigna a cada uno de esas determinadas sistemas sistemas de fuentes, en este caso, en los dos principios principales familias jurídicas. De ocasiones el common que viene, o sea, se atribuye o esa descendencia del derecho anglosajón, y en lo civil el law, que viene a ser el derecho romano germánico. El surgimiento del Estado de Derecho. En el surgimiento del Estado de Derecho, las corrientes generalmente aceptadas, señaladas en las caídas de las monarquías, dio un fracaso para el Estado de Derecho. Sin embargo, quienes establecen este desarrollo, dicho término, fueron los ius posibilistas, que pertenecían a una estructura alemana, quienes en su vez depuraron el sostenimiento del Estado de Derecho. Entonces, el ius posibilistas sostienen a que ese Estado de Derecho permanezca y fluya hasta la actualidad. Entonces, entre las problemáticas actuales sobre la lógica jurídica, que la filosofía jurídica en sus problemas fundamentales y en las orientaciones y caminos en sus andanzas y reflexiones sobre la lógica jurídica, ciertamente serían muchos los propuestos que habían que dejar sentados antes de presentar propiedades en las tareas del intento de clasificación de esta rama de la filosofía del derecho. Entonces la lógica jurídica está ligada con las ideas que nosotros hacemos en el derecho, en el ámbito del derecho, y que se adapte a ella. Por esta razón, la reflexión sobre la evolución del derecho viene a pertenecer necesariamente y previa respecto a un examen de las técnicas y del razonamiento, incluso propios a estas disciplinas que lo sujetan y lo clasifican tradicionalmente como la lógica jurídica. El problema de las antinomias se plantea con todas las agudeces cuando dos normas incompatibles son igualmente válidas. O sea, y si no existe una regla general que permite, en el caso concreto, otorga prioridad a una o a otra. El poder judicial no está enteramente subordinado ni simplemente opuesto al poder legislativo. Más bien constituye ese aspecto complementario y indispensable como en armonizar el orden jurídico de origen legislativo con las ideas denominadas en los que él es justo y equilibrado en un medio dado. Las leyes han sido escritas para los que no son negligentes. Entonces, la negligencia no puede constituir un motivo de excusa. Entonces, si vemos esa relación, esta negligencia no puede ser una de las excusas cuando un funcionario, en este caso, cuando ejerce su cargo público, no debería ser una excusa una de estas negligencias. Más bien sería apropiado de aplicar y manejar con las leyes que establecen la Constitución. La situación cambió completamente después de la Revolución Francesa. Con la proclamación del principio se desaparece de los poderes la publicación de un conjunto de leyes, en la medida de que posibles codificados y la obligación del juez
le motivó a juicios con referencia a la legislación con un vigor correcto. El derecho, tal como se encuentra establecido en los textos legislativos promulgados y formales, que de una forma válida, no refleja necesariamente la realidad jurídica. El derecho admitido no es simplemente el derecho impuesto por el legislador. Hay que reflexionarlo para conciliarlo con lo que se considera como equitativo o razonable. Entonces, la lógica jurídica, especialmente la lógica, se presenta en conclusiones, no como una lógica formal, sino como una argumentación que depende de manera que el legislador y los jueces conciben su misión en la idea que se hacen del derecho, de su funcionamiento en la sociedad. Ejemplos prácticos en que estos fenómenos sociales se encuentran en las funciones del Estado. La coherencia es cuando la coherencia en cuanto a las leyes no se considera entre sí, sino contradictorias, que se llaman antinomias. Esas antinomias que en la coexistencia, para solucionar esto se debe tomar en cuenta tres criterios principales. Entonces, de esa antinomia que se presenta muy frecuente en el Estado ecuatoriano, podemos acotar o podemos aplicar estos tres criterios fundamentales que es muy primordial. La primera es la jerarquía, esa jerarquía que prevalezca las normas superiores que a las inferiores. Esa norma superior no puede ser normado por una norma inferior. Entonces, esa jerarquía debe ser respetada de alguna forma. La especialidad que lo especificó, que lo prevalece sobre lo general en este caso. Esa especialidad en cuanto a la Constitución de la República, la COGEP, el Código Civil, está normado como ciencias que prevalecen sobre lo general. De eso parte a formar lo que es la jerarquía para que se respete de una forma muy adecuada. La cronología que prevalece las normas posteriores a las más recientes, entonces sobre las más antiguas. Entonces, esa cronología que prevalece la norma posterior, que es más reciente, sobre las más antiguas. Entonces, la lógica no produce decisiones, sino que es una herramienta para poder decir si esa decisión es razonada. ¿Esto qué quiere decir? Nos quiere decir que prevé una serie de criterios para controlar la racionalidad de las decisiones. Esa estructura, la estructura y la organización de las instituciones sociales y sus nexos entre el derecho y el Estado. Entonces, ya vamos más allá de lo que son las leyes, esas argumentaciones y normas que ponen. Esto se aplica con la sociedad y esos nexos que existen entre el derecho y el Estado. Obviamente que parte de la lógica para examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales de juristas, así como los productos mentales que son operaciones como conceptos, divisiones, definiciones, juicios y reacciones jurídicos, mencionan en razón de su objetivo específico el nombre de la lógica jurídica. La lógica jurídica es un instrumento principal para el derecho que se encargue de examinar desde su punto de vista formal esas operaciones intelectuales del jurista, así como los productos materiales o las cosas de las operaciones, como son conceptos, definiciones, juicios y relaciones jurídicas. En conclusión, puedo mencionar o puedo disertar que la lógica jurídica, en efecto, a
a esas funciones del Estado que constituye el Estado ecuatoriano, como la Constitución, como el Estado de Derecho. La lógica examina que se centralice desde su punto de vista formal las operaciones intelectuales. Del jurista, en este caso, desde esto se basa como esa veracidad en el sistema de hechos transcurridos en el proceso. Entonces, la lógica y sus principios vienen a convertirse en una herramienta fundamental para el jurista, quien en sus funciones debe ordenar ideas, identificar el razonamiento acertado y analizar al interpretar esas normas que rigen a la colectividad y a la seguridad de un buen proceso. Entonces, el legislador, el jurista, tiene que garantizar que esa norma, esa norma se rija de una manera correcta en cuanto al servicio de la colectividad para dar un buen proceso. Puede decirse también entonces que la lógica jurídica es un instrumento especial en el raciocinio del pensamiento del ser humano. Entonces, de ese raciocinio del pensamiento del ser humano nace de lo que es este razonamiento y la lógica jurídica. La lógica jurídica y su principal fuente de conocimiento es de la mente, no viene de la experiencia. Más bien es la cual que hace uso de ese lenguaje metafórico del derecho permitido conforme al modelo y el conocimiento jurídico, que es otorgado obviamente por respuestas excelentes, validando argumentos puntuales como los que no pueden brindar las ciencias matemáticas. Es claro que la lógica del abogado examina la forma en que se argumenta el discurso jurídico, y la lógica del derecho examina las reglas que lo componen. Entonces, esas reglas que componen este discurso jurídico, la lógica hacia el derecho, debe ser de una manera muy opuesta, muy certerizada para la toma de decisiones. La lógica jurídica es fundamental en el beneficio para la sociedad, ya que nos permite actuar a través del pensamiento racional, siempre encaminando a la verdad y siguiendo las normas, mucho más a esas leyes que están prescritas para el bienestar de la sociedad. Entonces, nosotros no podemos excluir a esa norma, a ese principio, a esas leyes que podemos brindar o prescribir, que están prescritas en las leyes como la Constitución. No podemos obviar, no podemos omitir ese paso. Debemos respetar de una manera lógica y formal y con ética para la toma de decisiones. La lógica jurídica permite a los integrantes del sistema judicial, administradores de justicia en la sociedad, una toma de decisiones apropiadas en base a la validez de los argumentos presentados. Su coherencia, la racionalidad y la claridad es lo que ayuda a encontrar soluciones adecuadas a los problemas y a las personas involucradas. Muchas gracias, doctor Montesé. Espero haber explicado algo de lo que acarrea problemas fundamentales sobre la lógica en general y la lógica jurídica. Entonces, es un hito muy importante que nosotros como abogados debemos respetar lo que dice, lo que norma esa Constitución, lo que norma los estados de derecho que están ya normados, ya expuestos, a fin de que nosotros como futuros abogados podamos aplicar en nuestras funciones diarias. Muchas gracias, doctor. Espero que les sirva de alguna forma esta ponencia ante la lógica y la problemática que existe en el Estado ecuatoriano. Muchas gracias.